el metaneumovirus humano, coronavirus y el virus sincitial respiratorio. El mecanismo de transmisión es básicamente el mismo para todos los virus, los cuales son virus inhalados o aerolizados en gotas y en ocasiones al tocar fomites y llevarse las manos ya sea a la cara, a la boca, a los ojos o a la nariz. Existe un periodo de incubación de promedio entre 2 a 7 días, pero pues todo depende del virus. Puede ser más tiempo, como al inicio de esta pandemia que el coronavirus, hasta se decía que eran 15 días de periodo de incubación. Siguiente, pues. La epidemiología, bueno, como ya lo habíamos dicho, en México el 37.7%, es decir, la mayor parte de las neumonías por virus es causada por el rinovirus, seguida del virus sincitial respiratorio por el 19%, la influencia estacional, que es la H1N1 o la H3N2, y además también la B, que da el 14.8%, esto en época más de desde octubre hasta enero, febrero aproximadamente. El metaneumovirus, que también da el 14.8% de las neumonías virales, y el coronavirus era del 5 al 6%, pero pues obviamente con la pandemia esto se incrementó. Los factores que incrementan el riesgo de padecer una neumonía viral es adultos mayores, mayores de 65 años, presentar algún inmunocompromiso, las enfermedades pulmonares como asma o EPOC, tabaquismo, el alcoholismo y tener otras enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, la enfermedad renal crónica o neoplasias. El cuadro clínico de las neumonías virales en general es precedida por una infección de vía respiratoria alta, entonces eso nos puede estar dando como un signo patognomónico para ir pensando que es una neumonía viral, el que unos días antes haya presentado, no sé, un cuadro gripal o algo así. El comienzo en general es lento. Hay que recordar que se puede clasificar en agudos si se presentó dentro de 24 a 48 horas el desarrollo de los síntomas, o si es crónico, si los síntomas llevan 3 semanas o más. Además, es un cuadro progresivo de tos seca en el que puede haber expectoración. Tiene fiebre alta de más de 38 grados centígrados, presenta escalofríos, presenta dolor pleurítico y disnea. Bueno, en este cuadro se nos hizo como que muy práctico para diferenciar cuando una neumonía va a ser de origen viral y otro de origen bacteriano. Por ejemplo, si el origen es viral, se va a presentar mayormente en una edad entre menores de 5 años o mayores de 65 años, mientras que de origen bacteriano, pues es de predominio en edad adulta. En cuestión a la situación epidémica, vamos a tener que el origen viral pues se va a dar como en brotes estacionales epidémicos, como por ejemplo pues que hay de predominio en las temporadas de otoño o invierno, y las de origen bacteriano pues van a ser durante todo el año. El curso de la enfermedad en el origen viral va a ser de comienzo lento, mientras que en el origen bacteriano va a ser más rápido la aparición de los síntomas. En el perfil clínico, el de origen viral va a ser más frecuente en la rinitis y las sibilancias, mientras que de origen bacteriano va a ser la fiebre alta y la taquipnea, perdón. En el recuento de leucocitos va a ser que al momento del ingreso, el de origen viral va a tener un conteo menor a 10 por 10 a la 6 de conteo leucocitario, mientras que el de origen bacteriano va a ser de mayor de 15 por 10 a la 6 y menor de 4 por 10 a la 6, perdón.
En los estudios de proteína C reactiva en suero al ingreso, vamos a tener que el de origen viral va a tener un conteo de menos 20 microgramos, perdón, sobre el litro, mientras que el de origen bacteriano va a ser mayor de 60 microgramos sobre el litro. En la procalcitonina en suero al ingreso va a tener un conteo menor de 0.1 microgramos sobre el litro y el de origen bacteriano de 0.5 microgramos sobre el litro. Y en las radiografías de tórax, vamos a tener en el origen viral, vamos a presentar infiltrados intersticiales bilaterales, mientras que en el origen bacteriano van a ser infiltrados alveolares lobares. Y en la respuesta al tratamiento, el origen viral va a ser lenta o falta de respuesta, como se está viendo ahorita en la pandemia a inicios, y el de origen bacteriano pues va a ser más rápido. En las complicaciones vamos a tener que las complicaciones con otras infecciones bacterianas, o sea que haya una infección conjunto, porque los virus van a afectar a los cilios produciendo un exudado seroso que puede transportar bacterias desde nasofaringe hasta vías respiratorias superiores. También vamos a tener derrame pleural, absceso pulmonar, un empiema y pueden llegar a causar hasta la muerte, como se ha dicho, en esta pandemia pues se vieron muchos casos. En relación al diagnóstico, vamos a empezar que por la exploración física, vamos a tener como un cuadro típico de gripe que presenta tos, fiebre, producción de esputo con predominio de coloración verde o amarillento, dolor torácico pleurético. En la auscultación pulmonar vamos a encontrar ruidos bronquiales más fuertes, más ásperos y de tono más amplio. Para el diagnóstico microbiológico se van a tomar muestras de aspirados nasofaringios, un lavado bronquialveolar o esputo inducido, que la prueba de aspirado nasofaringio se prefiere más porque como es toma de muestras de vías respiratorias altas, como que ahí suele alojarse más el microorganismo y es más como que una mezcla de todo y se puede tomar más y mejor para cultivo. Para la identificación del agente etiológico, vamos a hacer un cultivo o microscopía de inmunofluorescencia y una PCR. En estudios de imagen vamos a tener pues mayoritariamente radiografías de tórax. Por ejemplo, en el caso de la influenza vamos a tener que se presentan patrones de áreas de opacidades reticulonodulares bilaterales con consolidación focal en lóbulos inferiores que se vuelven confluentes. Por ejemplo, en la primera radiografía que vemos, que es la del extremo izquierdo, vamos a tener que se presenta un área de consolidación en el parénquima pulmonar, lo que es en el lóbulo inferior izquierdo. En la radiografía del medio vamos a tener que las áreas de aumento en la densidad del parénquima pulmonar con presencia del patrón de vidrio esmerilado basal derecho y consolidación subpleural izquierda. Y en la radiografía 3, que es del extremo derecho, vamos a tener una consolidación multilobar, bilateral extensa. En coronavirus se va a presentar una radiografía que al inicio es normal, pero conforme progresa la enfermedad van a aparecer consolidaciones multifocales. Y en la tomografía vamos a tener la muestra de opacidades de vidrio deslustrado y 2 semanas después se van a presentar áreas de reticulación. Lo que es en el virus respiratorio sincitial, vamos a presentar opacidades en árbol en brote y engrosamiento bronquial con osiconsolidaciones. Bueno, de los patrones de radiografía fueron como de los virus que más encontramos, porque de los otros dos como que no encontrábamos así como que hechos de radiografías como tal. Y esta es una tabla que como que resume muy bien lo que va a causar y dónde se va a presentar cada virus. Por ejemplo, tenemos que el rinovirus, los factores de riesgo de infección van a ser en todas las edades, pero más en niños. Y de evolución, va a ser lo de asma, inmunodepresión celular. La estacionalidad, pues va a ser todo el año, pero con predominio en otoño.
Lo que es en el virus respiratorio sincitial va a presentarse mayormente en neonatos y prematuros y en inmunodeprimidos y de mala evolución aquellos pacientes que presentan EPOC, asma, que hayan recibido trasplantes o inmunodeprimidos. Y la estacionalidad pues va a ser de fin de otoño y principio de invierno. En el virus de la influenza, pues mayormente en niños y geriátricos y va a tener una mala evolución en pacientes mayores de 65 años o con comorbilidades o pacientes que estén embarazadas o que tengan índice de masa corporal alto. En la estacionalidad, pues va a ser fin de otoño e invierno. Y lo que es en coronavirus, pues va a ser de infección mayormente residencias geriátricas y de mala evolución aquellos pacientes que sean inmunodeprimidos presenten asma. Y la estacionalidad pues va a ser de predominio en primavera e invierno, pero pues hemos visto que como que pues en todo el año hay como que variaciones. Bueno, el tratamiento es mucho más específico para la neumonía por influenza y se le puede dar oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas más amantadina 100 miligramos cada 12 horas por al menos 5 días. A ver, un Es- momentito. Nada más se maneja el oseltamivir, ¿sí? La amantadina no. Son 5 días de oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas. Lo que hemos visto que manejan la amantadina sola. No se debe de manejar porque eh, muy probablemente nos puede disminuir la eficacia del uso de oseltamivir, ¿sí? Eso lo hemos visto recientemente. Entonces, si es oseltamivir 75 cada 12 horas, 5 días. En pacientes graves se prolonga el tratamiento hasta por 10 días. Ahora sí, puede continuar. Bueno, y si es posible, se repite la prueba PCR al quinto día del tratamiento. Y si sigue siendo positiva, con síntomas evidentemente de neumonía, se debería de prolongar 5 días más y seguir repitiendo la prueba PCR. Y si está negativa, ya se puede suspender el tratamiento. Si no es posible repetir la PCR, se debe de considerar prolongar el tratamiento más allá de 5 días, solo en caso de que la evolución clínica sea desfavorable para el paciente. Pero si los síntomas pues ya está mejorando, se retira el tratamiento. El- Como específico para los demás virus, incluyendo el virus sincitial respiratorio, no hay un tratamiento descrito específico para cada virus, pero se ha demostrado que la ribavirina muestra una mejoría en pacientes con inmunosupresión. Y además del antiviral como el oseltamivir que ya mencionamos, se deben de dar medidas de soporte según lo que necesite el paciente, como la oxigenoterapia, y dentro de esta oxigenoterapia, pues si necesita ventilación mecánica no invasiva o invasiva y la estandarización de la hemodinamia con la administración de soluciones, pero pues eso ya es un manejo muy específico para las necesidades de cada paciente. Esto sería todo de nuestra parte y aquí les dejamos nuestras referencias. Bien, ¿alguna duda? Bien, ¿cuál es el tema que sigue? Sigue el de neumonía por hongos, doctor. Ah, neumonía por hongos. Muy bien. ¿Sí lo tienen preparado? Sí, doctor, tenemos de unos hongos. Deje la voy proyectando.
Ay, oye, doctor, es que mi computadora se traba demasiado con Zoom. No, está bien, esperamos. Vamos, doctor, unos problemas técnicos. Sí, no hay problema. Igual me van diciendo si se ve en pantalla, por favor. Ya apareció. Ok, ya nada más que me deje presentar. Bueno, también a nosotros nos tocó el tema de neumonías por hongos y vamos a tener principalmente 4 agentes etiológicos, que es el Aspergillus, Histoplasma, Toxicodiomicosis y Nocordiosis. En cuestión al histoplasma, vamos a tener que es una enfermedad cosmopolita, es la micosis más frecuente en el mundo y las áreas endémicas más importantes es lo que es en el continente americano. Todos los grupos étnicos pueden ser afectados, ambos sexos sin predominio, pero lo que sí es que en adultos van a predominar en hombres. El factor de riesgo es aquellas personas que se encuentran en trabajos como mineros, arqueólogos o guías de turista. Esto porque se presenta más como en regiones de clima húmedo. También aquellas personas que son inmunodeficientes le van a presentar a manera de oportunista, como son aquellas personas que presentan SIDA. Ay, esas imágenes se me pasó. Vamos a tener 3 variedades, que es Histoplasma capsulatum, Histoplasma farcinosum e Histoplasma dubiosi. Perdón, se suponía que esas imágenes no tenían que aparecer. Las características, vamos a tener que los vectores van a salir a través de murciélagos y armadillos. Es una enfermedad endémica por exposición a conidios que generalmente es asintomática, pero que ya cuando se presenta asintomática, pues tiene características específicas en cuestión al cuadro clínico. La modalidad epidémica va a ser por exposición a altas cantidades que da lugar a la enfermedad pulmonar aguda. En cuestión al mecanismo de acción, vamos a tener que va a ser la inhalación a manera de aerosoles con las microsporas o hifas que produce el mismo hongo. Estas, al momento de ingresar al
organismo van a ser fagocitadas por parte de macrófagos y van a empezar a causar una alveolitis. Las levaduras se van a alojar en lo que es en el sistema retículo endotelial y van a sufrir un cambio conformacional a dimorfismo necesario para que se presente la virulencia del hongo, que va a ser regulado por genes, y a partir de aquí va a empezar la fase patógena de la levadura. Y dejen que se me destrabe porque se me volvió a trabar. Vamos a tener una clasificación que principalmente va a ser benigna y oportunista. Entre la categoría de benigna vamos a tener a la endémica y a la epidémica, que esas son como que las más de interés para nosotros. En la endémica vamos a tener a la categoría subclínica, que va a ser positiva para histoplasmina, y la pulmonar sintomática, así como la cutánea primaria, pero pues eso ya se ve más en dermatología. En la benigna epidémica vamos a tener a la pulmonar aguda, que puede ser de tipo primaria o por una reinfección. Y en la epidémica diseminada, va a ser otra categoría. Y luego en la oportunista vamos a tener a la diseminada, que va a ser la fulminante infantil, la crónica de adultos y la fulminante en inmunodeficientes, por ser más población de riesgo por sus características. Y en la oportunista pulmonar crónica va a presentarse en pacientes con SIDA, relacionada con neumopatías y cavitaria. Y vamos a tener otra que va a ser fibrosis aberrante e hipersensibilidad por histoplasmona, plasmomona, y por fibrosis mediastínica. En el cuadro clínico vamos a tener que el periodo de incubación va a ser de 5 a 18 días. La forma subclínica, que se va a presentar en el 95% de los casos, va a ser sin síntomas específicos. Y la modalidad sintomática va a ser presentada en pacientes menores de 10 años o en pacientes mayores de 60 años. Y esta modalidad va a presentarse con resfriado común, fiebre ocasional, tos productiva, dolor pleural, cefalea, disnea, disfonía, y va a hacer que entre 2 a 3 semanas va a desaparecer o empeorar. Si empeora, el paciente va a presentar fiebre de mayor grado, disnea, malestar general, mialgias, artralgias, sudación, reducción de peso, estertores trepitantes, sibilancias, tos intensa con hemoptisis. Y ya lo que es característica, dependiendo de la clasificación, va a ser que en casos graves va a ser todo lo anterior, más cianosis, hepatomegalia y esplenomegalia. En niños se va a caracterizar más por presentar afección a nivel de ganglios linfáticos mediastínicos, que va a causar compresión de vías respiratorias y arterias pulmonares, pero no va a presentar alteraciones en el parénquima pulmonar. En la forma epidémica va a presentarse una neumonía atípica o miliar con ataque del estado general y fiebre. En su forma diseminada va a ser pulmones con infiltrados lobulares o difusos, así como cavitación o adenopatía iliar. En la forma aguda se va a presentar con anemia, tos con poca expectoración y adenomegalias. Y en las formas fulminantes va a presentarse el síndrome de dificultad respiratoria junto con coagulación intravascular diseminada. Esto van a ser radiografías características que se presenten en histoplasmosis pulmonar. En diagnóstico tampoco debían de aparecer estas imágenes, pero no se quitan. En el diagnóstico vamos a tener que en laboratorio va a ser sedimento de esputo o lavado broncoalveolar, de líquido cefalorraquídeo, de sangre o material de biopsia o aspirado de médula ósea. En la radiografía de tórax va a ser que en las formas primarias leves o moderadas va a presentarse adenopatía mediastínica, infiltrado en parches y microcalcificaciones, o sea, posteriormente van a presentarse microcalcificaciones. Y en casos graves se va a presentar infiltrados en lóbulos superiores, cavitación y fibrosis difusa y extensa. En las formas crónicas se van a presentar nódulos,
Los asintomáticos van a presentar la característica de que van a presentar cavitación en la radiografía, y en las formas diseminadas va a ser de moteado miliar. En la tomografía se va a presentar un halo invertido, que va a ser una zona de opacidad en vidrio despulido rodeada de un anillo denso de consolidación. En el tratamiento, en las formas localizadas granulomatosas o con cavitación, va a ser tratamiento quirúrgico y anfotericina de tipo B. Las modalidades graves van a ser anfotericina B de 0.6 miligramos por kilogramo por día durante 6 semanas e hidroconazol de 200 miligramos por día durante un año. En la categoría de pulmonar leve va a ser hidroconazol 200 miligramos 2 veces al día durante 6 a 12 semanas. Y en las formas progresivas crónicas va a ser de trimetoprim sulfametoxazol entre 80 y 400 miligramos 2 veces al día por 12 a 24 meses. En los casos menos graves se va a utilizar hidroconazol, ketoconazol o fluconazol en dosis de 200 a 400 miligramos por día durante 6 meses. Y esperen, es que se está saltando diapositiva. Dejen que la página aquí. ¿Me dicen si se ve en mi pantalla por aquí? No, se deja de ver. A ver. ¿Sigue sin verse? Sí, no, yo no veo nada. Doctor, no sé por qué ya no me permite compartir. Bueno, más bien me parece que sí está compartiendo, pero no lo ven ustedes. Ah, qué caray. Igual no sé si de mientras gusta añadir usted algo, doctor, en lo que funciona mi computadora. Bueno, en realidad la histoplasmosis es la micosis que se confunde con tuberculosis. Esa es una pregunta de Lenar. ¿Cuál es la micosis que se confunde con tuberculosis? Y es esta. Y obviamente tiene mucho que ver con los espeleólogos. Los espeleólogos son los que se dedican al estudio de las cuevas. Y ahí están expuestos a las cifras y pueden presentar la enfermedad. Tuvimos la oportunidad de ver a un grupo de estudiantes de la UNAM que estudiaban espeleología, que llegaron al hospital, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Fueron como 8 muchachos con datos de insuficiencia respiratoria, pero afortunadamente ninguno se complicó y salió con tratamiento. Hay que tener en cuenta también las micosis. Lo que estamos viendo es que han surgido debido al tratamiento cuando se utilizan antibióticos de muy amplio espectro, y muchas veces los pacientes no mejoran de su neumonía y resulta que ya el proceso bacteriano por el que se estaba manejando pues ya no existe, sino que el problema es la presencia de hongos y hay que dar tratamiento antimicótico en este tipo de pacientes. Generalmente las micosis que se ven posteriormente al uso exagerado de antimicrobianos o de amplio espectro es el de Cándida, pero también
hablando en forma genérica, tenemos que es también frecuente en los pacientes respiratorios lo que es la aspergilosis, que se va a ver más adelante, que es el tema que seguía en este momento. Muy bien, si quiere, mejor continuamos el día de mañana. ¿Le parece Sí, bien? por favor, porque sí, estoy teniendo muchos problemas y ya mañana le prometemos que ya no va a pasar esto, o esperemos. No, sí, esperemos que no, y yo mañana ya doy mis tips sobre lo que es las infecciones por hongos, después de que terminen ustedes. Bien, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Pásenla bien. Gracias, Gracias. doctora, hasta mañana. Ándele, Gracias. adiós, que les vaya bien.